¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Viernes, ya último viernes del mes de julio. Esta semana se reunió la quinta mesa de consenso por el empleo y como resultado se destacaron 12 propuestas para generar precisamente fuentes de trabajo a través de otras modalidades contractuales. Vamos a analizar el tema con Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la entrevista y un saludo a los televidentes de tu programa. Bueno, para el mes de agosto se tiene previsto desde el sector empresarial puedan presentar una propuesta al gobierno para precisamente mejorar las condiciones de trabajo y generar fuentes de empleo y sobre todo cuando está en camino también una reforma laboral. Ya mencionaba yo que han tenido varias reuniones y entre ellas pues se van delineando, bosquejando algunas propuestas. De manera general, antes de entrar ya en el detalle, ¿hacia dónde van encaminadas estas propuestas que presentarán ya en unos días más, el próximo mes? La crisis económica, sin duda, que tiene el país nos ha generado un nivel de incremento de pobreza extrema. Como ustedes lo acaban de mostrar en el reportaje anterior, es fundamental y sin duda la principal política social que el país y el gobierno nacional deben emprender es el incremento del empleo. El incremento reduce pobreza, el empleo reduce pobreza, el empleo reduce inseguridad, el empleo también ayuda a mejorar la desnutrición crónica infantil. 5.7 millones de ecuatorianos en edad de trabajar no tienen un empleo adecuado. Y dentro de esos 5.7 millones, los más afectados son los jóvenes, mujeres y adultos mayores. Lo que trata el consenso por el empleo es justamente de dar un espacio, una oportunidad para quienes hoy son los principales afectados por esta crisis, tengan la posibilidad de expresar y presentarnos sus propuestas, sus alternativas y sus recomendaciones. Hemos interactuado con más de 100 colectivos, representantes de jóvenes, de mujeres, de emprendedores, de adultos mayores, que nos han transmitido sus propuestas, sus alternativas y su deseo de poder incorporarse a la vida privada. Cuando un joven nos transmite que su principal objetivo es la empleabilidad y no la estabilidad, creo que son aspectos relevantes que el gobierno nacional y la Asamblea Nacional tiene que escucharlos justamente para generar estas modalidades contractuales que permitan la incorporación de todos estos sectores para el incremento del empleo en el Ecuador. Y comencemos a puntualizar quizás en las opciones para cada uno de los sectores. Tanto ustedes como sector empresarial y el gobierno tienen una prioridad y lo han establecido también, que es apuntar a ese sector joven de la población que necesita un trabajo. Pero ese joven que va a buscar un trabajo se encuentra con diversos problemas. Primero, el hecho de que le piden que tenga experiencia, que presente una hoja de vida. ¿Cómo va a tener experiencia si es que no se le abre una primera puerta? Y eso llega a ser un impedimento. En segundo lugar, muchos de ellos buscan trabajar para poder costear paralelamente sus estudios y no tienen pues esa oportunidad. En ese sentido, ¿cuáles pudieran ser las opciones para abrirles a ellos la puerta ya a comenzar su carrera laboral? Una de las principales causas de la deserción en las universidades es justamente la imposibilidad de algunos estudiantes en el Ecuador de poder financiar su educación. Muchos de nosotros, al menos en mi generación, tuvimos la posibilidad de que mientras estudiábamos en la universidad en la mañana y al final del día se podía trabajar durante ese espacio de tiempo. Eso es lo que los jóvenes nos están pidiendo, justamente que se les permita trabajar y evitar ese dilema entre estudiar o trabajar. Y obviamente en el escenario de la crisis actual, la opción de trabajar es la que predomina. Eso es fundamental. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de formación dual, en el sentido de que adoptar prácticas que permitan justamente que los jóvenes puedan adquirir experiencia, y ahí hemos logrado identificar de alguna manera muy buenas prácticas en la ciudad de Cuenca, en la cual las universidades se han logrado aproximar al sector empresarial para poder identificar carreras de formación dual que permitan al joven, por un lado, adquirir conocimientos y por otro lado, el poder tener la experiencia. De esa manera, cuando se incorporan al mundo laboral, rápidamente pueden desarrollarse y pueden ocupar posiciones de relevancia dentro de las organizaciones. Ahora, pero ¿cuál sería la forma idónea también de contratación? Porque ya que usted lo menciona, muchos optarán por estudiar con jornada dividida para poder cumplir también en cierto horario con su trabajo. Y ahí eso implicaría presentarles también una propuesta distinta a ellos, quizás a la ya existente, ¿no? En el mercado en cuanto a contratos.
contra la posibilidad de que puedan trabajar por horas, Liz. Esto es fundamental, esto fue un retroceso lo que se generó en el país. Existe en todos los países del mundo en la cual efectivamente se permite que los jóvenes puedan trabajar. Cuando vamos mirando otro tipo de grupos, por ejemplo, los desempleados, Liz, ¿qué nos están pidiendo? Que efectivamente se les permita trabajar los fines de semana y los feriados para poder reemplazar a quienes por maternidad o por enfermedad no pueden continuar laborando dentro de las organizaciones. Hoy existe un recargo del 35%, lo cual es una barrera de entrada para que las empresas no puedan contratar. ¿Qué nos piden los informales y los desempleados? Justamente que se les permita trabajar en estos espacios, feriados y fines de semana, y de esa manera poder incorporarse al sector productivo. Pero dar paso a eso podría tomar un tiempo. ¿Y por qué lo digo? Porque en la última reunión que se realizó el miércoles, acá en Guayaquil, incluso desde el Ministerio de Trabajo se señalaba que la modalidad por hora no está contemplada, que el Ministerio como tal va a respetar lo que diga las leyes, la Constitución, sin afectar el derecho de empleo de los que ya lo tienen. Entonces, mientras se pueda dar paso a eso que me imagino aspiran a que se incluya dentro de la reforma laboral, que tiene que ejecutarse también, va a pasar un tiempo. Y mientras tanto, ¿qué opción pudiera darse en el camino hasta que eso llegue a tener una viabilidad? Nos han logrado transmitir que existen ya posibilidades mediante los contratos existentes de jornada parcial, bajo los cuales efectivamente se pueden incorporar los jóvenes. Lo que hoy utilizan las universidades en la contratación de sus docentes son alternativas que efectivamente, tomando en cuenta el marco jurídico actual, permitiría que los jóvenes puedan incorporarse a la vida productiva. Ahora, algo que puede sonar contradictorio es lo que usted mencionaba hace un momento. Usted decía, los jóvenes nos han dicho que ellos prefieren la empleabilidad y no la estabilidad. Quizás pensábamos que pudiera ser lo contrario. Cuando alguien busca un trabajo, busca algo donde pueda hacer carrera, que sea estable. Sabemos que también los tiempos han cambiado. Ahora que hay los millennials, los centennials, ellos tienen otra perspectiva también de la vida. Pero, ¿qué argumentan? ¿Por qué prefieren lo uno versus lo otro? Porque es otra generación, Liz. Porque probablemente la generación a la que yo represento, de hecho, mi experiencia es un solo trabajo, 30 años. Pero los jóvenes no. Los jóvenes lo que quieren efectivamente es poder adquirir experiencia, 2 o 3 años en diferentes empleos para luego emprender su propio negocio. El Código de Trabajo tiene más de 80 años y obedece a unas alternativas que efectivamente no corresponden a lo que hoy por hoy el mundo empresarial y el mundo laboral es. Las relaciones obrero-patronales sin duda han evolucionado. Nuestro código también tiene que considerar esas alternativas. La propia pandemia lo que ha hecho es generar nuevas oportunidades con el uso mucho más intensivo de la tecnología, el teletrabajo y otros tipos de modalidades que hoy nuestros jóvenes utilizan. Tenemos jóvenes ecuatorianos que están trabajando para otras empresas en el exterior desde el Ecuador y viceversa. Entonces, ese tipo de alternativas tienen que ser consideradas dentro del código para permitir la incorporación de los más afectados de esta crisis. 2 de cada 10 jóvenes en el Ecuador tienen un empleo adecuado. Hacia allá deben dirigirse los esfuerzos para justamente devolverles un sueño, una expectativa y una esperanza a los jóvenes en el Ecuador. Usted ha mencionado una cifra importante, 2 de cada 10 jóvenes son los que tienen un empleo y eso también ha llevado a que muchos de ellos demuestren esa valentía y se desafíen a sí mismos emprendiendo. Hay muchos que se abren paso en ese camino, pero o se quedan estancados en un determinado momento o ese sueño no prospera por falta también de un crédito, al no ser sujetos de crédito por vivir en una relación muchas veces de dependencia. Ahí, ¿qué opción se estaría planteando también para poder generarles ese apoyo económico que les permita también despegar en busca de concretar esa fuente de trabajo a través de un sueño propio, donde ellos pues puedan crear su propio negocio? Todos los emprendimientos tienen un riesgo. El único emprendimiento que no tiene riesgo es el emprendimiento que no se hace. Los jóvenes ecuatorianos, cuando deciden emprender, se endeudan, invierten todo su capital, su tiempo, su esfuerzo. Y si por alguna razón el emprendimiento no es exitoso, lo que pasa es de que ellos han perdido todo su capital, todos sus ahorros, todo su esfuerzo y aún se quedan endeudados para poder liquidar a sus colaboradores. Técnicamente eso se conoce como el Valle de la Muerte, es decir, al año 3 es muy crítico y es el periodo en el cual efectivamente el emprendimiento puede continuar o no. Lo que los jóvenes nos están pidiendo es justamente que se les permita el considerar modalidades contractuales que aseguren que durante ese periodo de 3 años puedan establecerse contratos a plazo fijo, a 3 años, de tal manera que se asegure que efectivamente si el emprendimiento es exitoso se puede crecer y se puede contratar, pero si no se lo hace efectivamente existe un riesgo muy alto para nuestros emprendedores en el Ecuador. Ahora, usted mencionó también otro sector de la población, ¿no? Ya los que se han jubilado, que pasan los 50 años. Lo que también está pasando en el ámbito laboral, pasaba antes de la pandemia, es que sí se prefería contratar a alguien que tenga menor experiencia
poca experiencia porque esa persona gana un menor sueldo a lo mejor, y comenzar a prescindir de aquellas personas que bordean ya los 50, superan los 50, peor aún alguien que ya está jubilado, pese a que tenga una edad en la que todavía puede trabajar muy bien, rendir y tiene todo ese bagaje de expertise en un determinado campo. Para ellos también ustedes están analizando propuestas, lo mencionaba al inicio de esta entrevista. ¿Hacia dónde irían encaminadas las mismas? Y las cifras de jóvenes nos sorprenden. La que le voy a mencionar de adultos mayores, mucho más. 1 de cada 10 adultos mayores en el Ecuador tiene un empleo adecuado. Tenemos un contingente enorme de experiencia, de conocimiento que lo estamos desperdiciando. Y lo importante es poder mirar alternativas que les permitan a estos adultos mayores, que les han faltado probablemente 3, 4, 5 años para poder jubilarse. Y lo que nos han dicho, lo que nos han manifestado en estas mesas, es que se les permita poder trabajar para completar el periodo que se requiere para poder tener una jubilación digna y adecuada. No están preocupados por una liquidación. Lo que requieren es justamente trabajar para poder completar los requisitos que se les exige en el Ecuador para poder tener una jubilación adecuada. Es una propuesta específica y concreta para los adultos mayores en el Ecuador. Entonces, pero ahí el punto hacia el que ustedes están dirigiendo, ya la propuesta que presentarán en firme, es que se pueda completar ese ciclo, que se le dé la garantía a ese trabajador. ¿Hacia eso iría la reforma o lo que esperan que el gobierno acoja? Es correcto, que se permita completar el periodo que a ellos les faltan para poder acceder a la jubilación, y de esa manera, una vez jubilados, pues poder tener una jubilación digna y adecuada en los siguientes años de sus vidas. Y para todos estos sectores, para ellos también, quizás para las mujeres que usted mencionaba, la modalidad a la que se estarían enfocando sería esta contratación por horas, que pudiera ser a lo mejor también feriados, fines de semana, abrir más el abanico en cuanto a las opciones para poder así generar fuentes de trabajo dirigidas o encaminadas a que más adelante se pueda viabilizar ya un trabajo adecuado para la mayoría de la población, considerando el nivel de desempleo que ha dejado la pandemia en el país. No necesitamos más diagnósticos, Liz. Basta estar en las calles para mirar la crisis y el impacto que esto tiene. Debemos asegurarnos de que existan modalidades contractuales que aseguren la incorporación de estas personas al trabajo. Cuando estamos hablando de género, cuando hemos hablado con la comunidad LGBTI, cuando hemos hablado con la comunidad afro, lo que justamente nos transmiten es de que se generen oportunidades, que se elimine la discriminación, que los requisitos de contratación para una mujer, para un hombre, para la comunidad LGBTI, para un afroecuatoriano, sean exactamente los mismos. Desde el punto de vista geográfico también, que efectivamente las remuneraciones estén acordes con el similar nivel de responsabilidad, que un cargo en la ciudad de Quito o en la ciudad de Guayaquil tenga exactamente la misma remuneración en Cuenca, en Loja y en Ambato. Esas son las propuestas que efectivamente nos van a permitir devolver la esperanza, devolver el sueño a los jóvenes, a las mujeres y a los adultos mayores en el Ecuador. Usted acaba de hablar de discriminación, y en ese sentido también hay un grupo que siente en cierta medida que lo está haciendo actualmente y han alzado su voz en estas reuniones, y son las personas que tienen capacidades especiales, algún tipo de discapacidad. Ellos decían que pese a tener títulos profesionales, muchas veces se los contrata porque hay que cubrir un rubro, porque así lo estipula la ley, pero en cualquier otra área que no esté acorde a ese título que pudieran tener. Y han pedido que eso también sea reconsiderado. Debemos visibilizar las capacidades de estas personas. Y sobre la base de que podamos visibilizar sus capacidades, es importante el poder desarrollar planes de desarrollo y de crecimiento para que efectivamente los cargos a los cuales tienen hoy acceso las personas con discapacidad en el Ecuador puedan también ampliarse para otras áreas de las empresas en las cuales efectivamente se permita su crecimiento y su desarrollo. Eso requiere también, desde el punto de vista de los requerimientos, especialmente de los discapacitados, de que se desarrollen también esquemas de cultura y de organizacional, desde el punto de vista de que tanto los empleadores como sus propios pares y colegas puedan poder convivir y trabajar con personas con discapacidad, al igual que con personas de otros sectores vulnerables como los afros o como los LGBTIs. Sin duda, estas son también tareas desde el punto de vista de cultura empresarial que deben ser mejoradas y fortalecidas dentro de las organizaciones. Ahora, estos son algunos de los lineamientos, hacia dónde va esa propuesta que presentarán ya al gobierno nacional. Lo han anunciado para el mes de agosto, pero tomarán tiempo, sobre todo cuando se habla de una reforma que tiene que pasar por un proceso de debate y aprobación. Y hasta eso, ¿cómo proyectan ya desde el sector que usted representa, el sector empresarial, la Cámara de Comercio de Quito, va a cerrar este 2021 una vez que
el gobierno ha dicho que se va a avanzar, que se va a cumplir y quizás hasta pasar esa meta propuesta de vacunación y que será un paso fundamental para la reactivación económica del país, aunque estemos afrontando también otras situaciones que comienzan a darse dentro del COVID-19 al llegar acá al país también otras variantes, ¿no? Estamos llegando a acercarnos a la meta del gobierno nacional, que ya no serán 9 millones. El propio presidente de la República ha hablado de 10.5 millones de ecuatorianos que podrán ser vacunados en los siguientes 100 días. Ese esfuerzo enorme de un apoyo público y privado nos ha permitido que el Ecuador pueda acelerar el plan de vacunación. Pero una vez que el plan de vacunación llegue al cumplimiento que se ha establecido, lo importante es comenzar a establecer medidas de reactivación económica. Hoy lo que hemos hecho es reaperturar los negocios. No hemos llegado aún a la etapa de reactivación, por lo que es fundamental que se permitan generar medidas que generen la confianza por parte de los empresarios para poder invertir y reactivar en el Ecuador. Ahí es fundamental medidas desde el punto de vista del financiamiento y del crédito. Pero por otro lado también es relevante que todo lo que tiene que ver con la determinación de aforos, con todo lo que tiene que ver con restricciones, deben ser consideradas de una manera mucho más técnica y de una manera mucho más objetiva, justamente para permitir la reactivación. Debemos entender que la pandemia nos acompañará durante un mayor periodo de tiempo. Ya se está considerando la aplicación de una tercera dosis. Por lo tanto, es relevante que comencemos a aplicar otro tipo de medidas, como una aplicación mucho más efectiva de pruebas rápidas. El Ecuador es el país con el índice más bajo de aplicación de pruebas de detección. Por lo tanto, eso no nos permite identificar y contener la pandemia en sitios específicos y no afectar toda una provincia, toda una comunidad, todo un sector. Lo que estamos mirando en la provincia del Oro es una señal. Estamos ya más de un año en la cual hemos tenido que sostener los niveles de empleo, sostener los niveles de economía, y este tipo de medidas sin duda lo que nos hacen es no poder reactivar. No existe un divorcio entre empleo y salud, son complementarias. Si no tenemos salud, no tenemos empleo, y si no tenemos empleo, no tenemos salud. Esa es una óptica bajo la cual tienen que tomarse estas medidas, y ahí nuestro pedido al gobierno nacional y al COE nacional para que también tomemos en cuenta los impactos y los efectos, que sin duda es una crisis sanitaria muy compleja, muy difícil, no solo en el Ecuador, en el mundo, pero que requiere que tomemos dos soluciones diferentes. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.